Perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy, 6 de diciembre del 2023, a las 12 horas con 55 minutos, vamos a dar por inicio este panel de entrevistas para los cuales queremos agradecerles enormemente a Gabriela, Javier y Enrique que hayan confiado en esta institución. Muchísimas gracias. Les deseamos muchísimo éxito. Permítanme presentarles al maestro Osvaldo Gómez. Él es director de partidos políticos, la maestra Susana Munguía, titular de la unidad de género, su servidora, Daniela Durán. Y bueno, esta entrevista es videograbada, como ustedes saben, también para que lo puedan consultar las representaciones partidistas para cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pregunta cada una de los tres panelistas para que nos hagan favor de contestar en un máximo de 2 minutos. Es la misma pregunta para los tres, y si no tuvieran inconveniente, pues iniciaría su servidora, Daniela Durán, con una pregunta relacionada con un tema de liderazgo. Seguramente algunos de ustedes han trabajado en equipo y han sido líderes de ese equipo, en su escuela, en un trabajo, en un proyecto. Quiero que me platiquen muy brevemente, muy concreto, en qué consistió ese proyecto, qué hicieron y cómo fue la mejor manera que yo puedo detectar que ustedes lideraron de la mejor manera ese equipo. A lo mejor tuvieron algún inconveniente y lo lograron resolver, o no tuvieron ningún inconveniente. Así que me gustaría escucharlos, y si no tienen inconveniente, iniciaríamos con Enrique, por favor. Muy buena tarde. Buenas tardes, me llamo Enrique, mucho gusto primeramente a todos. La verdad, el tema de liderazgo es algo que siempre se va a tomar en cuenta, siempre va a pasar por todo algún proceso o alguna tarea que tengamos, que esta tenga que ver con trabajar con gente, siempre vamos a tener que ver la manera en llevar y tratar de la manera más adecuada. Yo creo, o más bien, la actividad donde yo tuve pequeños inconvenientes fue en mi último año de la universidad, que creo que es lo más cercano que tengo, que discúlpenme, pues tuve problemas con un compañero de equipo. Entonces, nosotros teníamos que hacer una representación, o más bien hacer la calidad de todo el proceso administrativo de una empresa. En ese momento elegimos una que nos dio el parteaguas, que fue Starbucks, nos dio permiso de entrar a uno de sus establecimientos, y entonces nosotros nos llevamos el proceso de calidad de ese establecimiento y ven qué podíamos mejorarlo, en qué podíamos hacer o qué tenía alguna falla que nosotros podríamos intervenir, y que a la larga o al corto tiempo podríamos hacer algún proceso para adecuarlo. Entonces, durante ese proceso hubo un compañero que se mostraba renuente a realizar las actividades que a él le llevaban. Entonces, desgraciadamente, pues yo con los demás miembros de mi equipo, lo que hicimos fue tener que hablar con él, porque éramos 6 personas las que teníamos que ver ese trabajo y ese proyecto, del cual representaba toda nuestra calificación. Entonces, nosotros tratamos de hablar con él, y yo, en el caso, ya que era el principal de ahí, le expliqué la situación actual, y que no solo era pues cosa de él, y que era una situación que me afectaba a mí, como afectaba a él, como le afectaba a todo el equipo. Entonces, buscamos la manera en que se adaptara o ayudarle en sus actividades para poder realizarlas de la mejor manera. Ya no se le escucha. Haciendo mis anotaciones. Muchísimas gracias. No, Con no eso es más que suficiente. Y ahora, pues, le daríamos el uso de la palabra a Gaby, si me permites, Gaby. Muchas gracias. ¿Sí nos escuchaste, Gaby? ¿Gabriela? Gabriela. ¿No escuches a mí? Sí, gracias. Gracias. Bueno, sí he tenido varios momentos en donde he trabajado en equipo, en el ámbito profesional, tanto escolar. En el ámbito profesional, pues ha sido en encuestas, en donde yo estaba a cargo de un grupo de encuestadores, y pues tienes que conocer muy bien a la gente con la que estás trabajando, conocer sus capacidades, sus habilidades, para también en ellos sacarle como el mejor provecho. Y bueno, en el ámbito escolar, el último proyecto que hicimos fue en una comunidad en San Gregorio, Xochimilco. Trabajamos con la comunidad un proyecto que se construyó,
Y bueno, ese me dejó muchas satisfacciones y igual conocer al grupo con el que estás trabajando y conocer sus capacidades. Algunos a lo mejor son muy buenos para proyecto, algunos son muy buenos para hacer trabajos de supervisión en la obra, algunos son muy buenos para compilar toda la información. Entonces, yo creo que lo más importante es la comunicación y conocer a la gente con la que estás trabajando. Al contrario, pero rápido, un caso, así en 30 segunditos, algo que nos puedas compartir. Bueno, en el último proyecto que comentaba, que fue lo de San Gregorio, ese nos tocó desarrollar el proyecto arquitectónico y además realizar la obra arquitectónica, hacer la supervisión de la obra. Y bueno, ahí nos dividimos en equipos y cada uno se encargaba de diferentes actividades. Yo al final pues coordinaba a todos y estaba dándole seguimiento a qué iban haciendo los demás. Entonces, por ejemplo, había un equipo que se encargaba de hacer los talleres con la comunidad. Y había otro equipo que se encargaba de hacer otras labores de construcción y de supervisión de obra. Entonces, yo revisaba qué es lo que se había hecho en los trabajos y también hacía un reporte y en base a los resultados, pues yo veía si teníamos un avance y también hacer como la retroalimentación de lo que habíamos tenido de los resultados, tanto en los talleres como en las actividades en la obra. Ya me quedó muy claro. Muchísimas gracias, Gabriela. Y ahora sí, le daríamos el uso de la palabra a Javier. Buenas tardes a todos. Bueno, he tenido varios trabajos, sin en cambio me voy a enfocar. Ya tuve la oportunidad de trabajar en el IEM, el Estado de México, en el proceso 2014-2015 para elegir a presidentes municipales. Otra vez ando aquí haciendo el examen y mi experiencia en esa vez fue muy enriquecedora. Mi primera vez en aquellos tiempos, muy complicada porque me tocó ser en aquel tiempo vocal de organización, sin ninguna experiencia en el IEM, más que de presidente de casilla en alguna ocasión y nada más. En aquel tiempo tuve la satisfacción de muchos compañeros de la región sur del Estado de México que yo conocía previo a otros trabajos. Hice muchos amigos en esta región que después nos vimos otra vez de nuevo en el IEM. Ejemplo, alguna vez me topé con él cuando trabajaba en el INEGI. Entonces, ya después en este proceso ahí conocí a varios. Y ahí, como yo no sabía, siempre les preguntaba y preguntaba. Y me topé con el día de la jornada electoral. Sí, estuvo la presidenta, la que era la presidenta. Y esos días, compañeros, para los que son nuevos, ese día no duermes el domingo, no duermes el lunes y no duermes el martes y te vas a dormir el miércoles. Entonces, el martes en la sesión de cómputo, mi presidenta a la 1 de la madrugada decidió no asistir a la sesión de cómputo. Entonces, ahí como que se podía caer la sesión de cómputo, pero bueno, platicando con amigos, con compañeros, se logró sacar la sesión de cómputo, aún con todas las fallas que se traían en ese proceso y convenciendo a las secretarias, convenciendo en aquel tiempo existía la vocal de capacitación. Él se estaba poniendo renuente a no querer asumir las funciones como lo marcaba el código, que él tenía que ser el secretario y yo el presidente, o en caso que lo eligiera el consejo, pues quien ellos dijera, ¿no? Entonces, pues esa fue una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque, bueno, la presidenta en ese tiempo se ausenta el día de cómputo, pero logramos sacar todo el proceso de la mejor manera. Perdón, es que no daba, por más que le hacía yo también mi micrófono. Muchísimas gracias a los tres, pero previo a darle el uso de la palabra al maestro Osvaldo Gómez, esta entrevista, insistimos, solo es para conocerles, pero como hacemos las anotaciones respectivas para el área, para conocerles mejor, solo tengo una duda respecto al caso de Gabriela, que mencionaste de un trabajo en la Ciudad de México. No necesitas decirnos aquí, por favor, ni el municipio ni el distrito, solamente una duda. ¿Presentaste tus documentos donde naciste en el Estado de México? Sí, así es, nací en el Estado de México. Con eso, nada más. No necesitas decir municipio ni distrito para guardar tu identidad.
Muchísimas gracias. Ahora sí tiene el uso de la palabra el maestro Osvaldo Gómez. Muchas gracias. Gracias, consejera. Buenas tardes. Gabriela, Javier y Enrique. Les voy a formular una pregunta para conocer más o menos cuál ha sido su rol dentro de un trabajo en equipo. En su experiencia, ya sea laboral o académica, ¿qué rol les ha tocado ejercer dentro de estos equipos de trabajo? Y si me pueden compartir algún proyecto laboral o escolar y sobre todo que nos destaquen cómo lograron coordinar los esfuerzos de ese equipo de trabajo para alcanzar los fines o las metas proyectadas, por favor. Y empezaría contigo, Javier. Bueno, de hecho, hace en el 2010, en el censo 2010, participé como capacitador de un cuestionario que en aquel tiempo se llamaba cuestionario empleado. Era un cuestionario que tenía como 100 preguntas más o menos. En ese tiempo, aparte de capacitador que fui, me asignaban cierto personal para que levantáramos el cuestionario en ciertas zonas, porque ese cuestionario era de forma especial, o sea, no era un cuestionario, al otro se llamaba cuestionario ampliado y el uno era básico. Nos dieron ciertas zonas para levantar las entrevistas y creo que hicimos un buen equipo con todos los compañeros entrevistadores y logramos sacar todo el trabajo mucho antes de lo que se tenía planeado. Obviamente se trabajó en equipo y algunos compañeros que se atrasaban en sus zonas porque sí, había zonas que estaba una casa aquí y la otra enseguida, pero había zonas rurales donde tenías que caminar 2 kilómetros para llegar a la otra casa. Entonces, hicimos un buen trabajo, yo como supervisor y capacitador, que los que se atrasaban fuimos, las ayudábamos y rápido logramos recabar toda la información en aquel tiempo. Trabajando obviamente todos en equipo. Después de eso se terminó el trabajo y a nosotros como trabajadores de ese cuestionario nos dieron otros 15 días para seguir levantando, pero ya del básico, o sea, ayudándole y trabajando en equipo. De hecho, en ese tiempo, que era mi superior jerárquico, tuvimos que ir a sacar copias al INEGI, ahí a Toluca, copias, básicamente copias. Y bueno, eso es mi experiencia en el trabajo en equipo. Gracias. Ahora, si me hace favor, Enrique. Disculpe, ¿me podría repetir la pregunta? Si es tan amable. Sí, claro. Durante tu experiencia, ya sea laboral o académica, compártenos cuál era el rol que tú te tocaba desempeñar dentro de ese equipo de trabajo y compártenos algún proyecto o actividad escolar que nos permita entender qué participación tenías dentro de ese equipo de trabajo y cuáles fueron los resultados obtenidos. Ok. Tal vez la experiencia que podría dejar ahí es en el último, ¿cómo se llama? Para definir el gobernador del estado, que fue este año precisamente, que trabajé en la Junta Distrital. Yo creo que en algún momento entre las diferentes, podría decir grupos de trabajo que había en la Junta, se surgieron diferencias. Entonces yo al entrar en ese momento no formaba parte de ningún equipo porque venía como una persona neutral. Entonces yo creo que lo que yo hice en ese momento, lo que yo generé en esa junta fue esa parte del equilibrio, el de mediar entre uno y otro grupo de trabajo para que las actividades se realizaran de la mejor manera. Yo fui como la persona que podría decirse que se llevaba bien con todos y que podrías decirle, oye, necesito que esta parte haga esto y necesito que tú hagas esto. Y al mismo tiempo la otra parte podía hablar conmigo y decirme, necesito que hagas esto y no había ningún problema. No se sentía que lo hacían entre ellos como que había conflicto, sino yo era una parte totalmente neutral y entonces yo hacía que el equipo de trabajo ahora sí que realizara las actividades en tiempo y forma. Gracias, Enrique. Por favor, Gabriela.
Bueno, me ha tocado trabajar en el ámbito electoral en diferentes puestos. Trabajé como capacitador asistente electoral, como auxiliar electoral y como consejero electoral. Y bueno, de las partes más gratificantes para mí ha sido como consejero, eh, estar ahí para apoyar en recibir los paquetes, por ejemplo, porque había momentos en los que pues ya estaban muy cansados los vocales, entonces esa parte de como consejero estar apoyando, recibiendo los paquetes y también apoyar en las distintas actividades, porque durante la jornada electoral pues sí es bastante extensa y sí es un trabajo muy, muy pesado. Entonces, apoyar dentro de mis capacidades y en lo que yo podía al equipo para los resultados, pues fue para mí muy, muy gratificante. Entonces, recuerdo que tuvimos ahí por ahí una, unas diferencias en cuanto a que nos llegó un paquete y estaban presionando las personas de partidos políticos sobre que los resultados no eran claros. Entonces, hicimos una mesa de trabajo para revisar ese paquete y ya después se quedó como todo muy claro de cuáles habían sido los resultados. Gracias, Gabriela. Es todo de mi parte, consejera, y muchas gracias. Ay, estaba creo que pendido todo el tiempo. Muchas gracias a usted, maestro. Osvaldo tiene el uso de la palabra a la maestra Susi. Muchísimas gracias. Ahora quisiera preguntarles algo con el gusto de saludarles, que tiene que ver con negociación. Quisiera saber si nos pueden contar acerca de alguna situación complicada en la que hayan tenido que convencer a alguien de trato difícil, para que hiciera algo que ustedes consideraban importante en una situación laboral o escolar, pero que sean muy específicos en qué herramientas utilizaron para convencer a esta persona y cuál fue el resultado. Iniciaríamos contigo, Gabriel. Ok, bueno, sí me ha tocado trabajar con gente realmente difícil y yo soy una persona muy tranquila, entonces siento que eso ha sido motivo para que yo me acerque a hablar con las personas y trate de tranquilizarlas. El último caso que recuerdo es en lo de la jornada electoral, que la gente estaba un poco descontenta porque querían votar y todavía no se instalaban las casillas. Entonces yo le pedí a las personas que estaban esperando en la fila que tuvieran paciencia, porque finalmente los que estaban en las casillas pues eran gentes como ellos, ¿no? Personas que no reciben una capacitación, pero pues son igual que ellos, son personas vecinos, conocidos, entonces que tuvieran paciencia, que esperaran y que en cuanto estuvieran abiertas las casillas iban a poder pasar a emitir su voto. Y la persona se tranquilizó y ya dejó que se realizaran las actividades de manera normal. Muchas gracias por tu respuesta. Enrique, sería tu turno. Buenos días. Yo creo que en el último censo que se hizo al agropecuario que se llevó a cabo en el Estado de México, muchas personas estaban renuentes a dar o explicar los datos que nosotros pedíamos para llevar a cabo nuestras actividades. Entonces se mostraban muy, sí, renuentes a realizar y a decirnos esta información. Entonces yo, en mi caso, lo que les hacía era, necesitaba explicarles paso a paso qué era lo que nosotros necesitábamos, toda la información y el para qué se iba a llevar a cabo, ya que desgraciadamente ellos tenían miedo de que esa información se usara para algún otro uso o beneficio de un tercero, lo cual por lo mismo ellos estaban muy a la negativa de darnos esa información. Entonces yo les explicaba paso a paso de lo que era lo que nosotros estábamos pidiendo, que solo eran para uso y fines estadísticos, así como que toda esa información estaba totalmente protegida y no se iba a tener para ningún otro fin más que el uso. Y asimismo también les explicaba que esa información no iba a estar dicha de manera general, sino todo era para crear un compendio y que se
generaran gráficas y estadísticas que permitieran a la misma población de ese lugar las necesidades que tenían y así poder apoyarlos en algún momento con, no podría decirse programas porque no nos encargábamos directamente de eso, pero tal vez el gobierno a nivel más alto podría decir en esta zona, en este territorio se necesita más apoyo de esto debido a que es esto. Entonces nosotros nos encargábamos de hacerlo y yo por mi parte entonces les explicaba de mejor manera a las personas de esa información, lo que ya a la par tranquilizándolos y convenciéndolos, ellos nos daban esa información. Muchas gracias por tu respuesta. Sería tu turno, Javier. Tu micrófono, porfa. Listo. No, te seguimos sin escuchar, Javier. Listo. Ahora sí. Le digo, en el 2 de junio de 2015, el día de ya al final de la jornada electoral, se presentó una situación en la cual hubo una discusión dentro del mismo Consejo Municipal, quién se debería de quedar dentro de las mesas directivas de casillas de los representantes de los partidos políticos, si el representante general o el representante de casilla. En aquel tiempo, recuerdo, no se empezaba el recuento de los votos ya terminada la jornada porque la presidenta no destinaba quién se tenía que quedar adentro. Bueno, entonces en ese tiempo yo como vocal de organización le sugería a todos para que no hubiera discusión de nadie y que los partidos políticos estuvieran pues contentos y que no hubiera incidencias, pues que se quedaran, si estaban los dos representantes, tanto el general como el de casilla, pues que se quedaran los representantes de partidos sin problemas. Y en aquella ocasión creo que lo resolví de esa manera, se quedaron ellos, le dijeron, entre más vigilantes haya quien vea los votos, pues no hay problema. Y creo que todos en aquel tiempo, en coordinación con el personal del INE, pues creo que se tomó esa decisión y fue de la mejor manera para que no hubiera después problemas en actas de incidencia. Entonces, esa es mi experiencia en cuestiones de la jornada electoral. Muchas gracias por tu respuesta. Sería de mi parte todo, José. Al contrario, pues muchísimas gracias, maestra Munguía. Muchísimas gracias, Gabriela, Javier, Enrique. Gracias por toda su paciencia, por haber volteado a ver el Instituto Electoral. Muy pronto tendrán los resultados, en muy poquitos días, nada más que se concluyan justamente este periodo de entrevistas a través de los mismos medios que se les fueron comunicando las otras etapas. Nuevamente, muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y que les vaya muy bien. Muchísimo éxito. Nosotros vamos.